es la quinta y última parte del estudio sobre el libro de Apocalipsis, y a continuación pasamos al capítulo 20, que nos habla del milenio y el juicio final de los impíos. Y leemos Apocalipsis 20, versículos 1 al 3, que dicen así: Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Hasta aquí la cita. Anteriormente hemos hablado de una trinidad diabólica, y que son los personajes que dominarán la maldad en el mundo en el tiempo de la gran tribulación. Son ellos: la bestia, el falso profeta y Satanás. En el capítulo anterior se nos dice que la bestia y el falso profeta son apresados y lanzados al lago de fuego, ya que estos dos grandes impíos habrán hecho tanta maldad que la justicia divina caerá sobre ellos, y no se les permitirá ni siquiera pasar por el juicio del gran trono blanco, sino que serán lanzados vivos al lago de fuego, para que purguen su condena de cadena perpetua por la eternidad, tal como sucedió con Coré, Datán y Abirán, que se rebelaron contra Moisés, y el juicio que Dios les mandó fue que la tierra se abrió y se los tragó, y vivos descendieron hasta el infierno, y así fueron borrados de en medio de la congregación de Israel. Libro de Números, capítulo 16. El capítulo 20 de Apocalipsis es la continuación del final del capítulo 19, que es la guerra de Cristo contra la bestia y sus ejércitos, y la muerte de estos últimos. Pero luego Juan ve a un ángel que desciende del cielo con una gran cadena y con la llave del abismo, y prendió a Satanás, lo ató, lo arrojó al abismo y lo encerró por 1000 años. Este era el tercero que faltaba, porque sus dos aliados ya estaban purgando su condena en el lago de fuego, y ahora le toca el turno a Satanás, pero este es lanzado al abismo. Vamos a explicar que hay 3 lugares de castigo, y que la Biblia los presenta como el infierno, el abismo y el lago de fuego. El infierno es el lugar donde están todos los pecadores que murieron en sus pecados sin salvación. El profeta Isaías nos dice que el infierno se ensanchó en su interior y en gran manera abrió su boca, por tanto pecador que recibe continuamente. Isaías 5:14. Por su parte, el abismo es la cárcel para los demonios, y podemos calificar al abismo como un lugar demasiado espantoso y totalmente cubierto de tinieblas. Recordemos que los demonios le rogaban al Señor que no los mandase al abismo. Lucas 8:31. Los demonios tiemblan ir a ese lugar. Ahora, con respecto al ángel que desciende del cielo con la llave del abismo, podíamos creer que se trata de Miguel, que es el gran príncipe en los ejércitos de Dios. Daniel capítulo 10 versículo 13. Y este arcángel, Miguel, es el que anteriormente se ha enfrentado con Satanás, principalmente en la gran batalla que hubo en el cielo, donde Satanás es vencido y lanzado a la tierra. Apocalipsis 12 versículos 7 al 9. También el apóstol Judas habla de una gran contienda entre el arcángel Miguel y Satanás, disputándose el cuerpo de Moisés. Judas versículo 9. Por eso creemos que el ángel que prende a Satanás con una gran cadena se trata de Miguel. Esa cadena, por supuesto que no tiene que ser de hierro, ni de otro metal, porque Satanás es un ser espiritual, y las cadenas de hierro o de acero las destrozaría al momento. Solamente recordemos al Gadareno, que era atado con grillos y cadenas, pero los demonios las hacían pedazos. Dice Marcos 5:4 y Lucas 8:29. Esa cadena con que tiene que ser atado el diablo, tiene que ser algo especial, que no sea material. El propósito de este ángel es lanzar al diablo al abismo. La palabra lanzar y arrojar significa que será tirado sin ninguna compasión. Aquí no servirá de nada el himno favorito del grupo rockero satánico, los Rolling Stones,
que se titula Hay que tener compasión por el diablo. Podemos calificar al abismo como la cárcel preventiva para Satanás, porque allí estará preso y encadenado solamente por 1000 años. Y explicamos que esos 1000 años de prisión en el abismo equivalen a 1000 años de paz sobre la tierra, que es cuando nuestro Señor Jesucristo establecerá su reino con sus ángeles y su iglesia desde Jerusalén. Este milenio será un verdadero tiempo de paz, la época de oro de la humanidad, lo que las Naciones Unidas no pudieron dar jamás. La Biblia dice que en ese tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán, y el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Isaías 35, versículos 5 y 6. Por otra parte, la naturaleza animal será transformada, será quitada la ferocidad de las fieras, y será eliminado el veneno de las serpientes. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Isaías capítulo 11, versículos 6 al 8. Esto y mucho más será la bendición que habrá en el reinado milenial de Cristo. Pero, ¿qué pasará cuando esos 1000 años se cumplan y Satanás sea suelto de su prisión? El apóstol Juan sigue diciendo que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales era como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, versículos 7 al 10. El milenio comenzará con la segunda venida de Cristo, y culminará con el juicio del gran trono blanco, conocido también como el juicio final. Pero después de este juicio, Cristo sigue gobernando como Rey de Reyes por toda la eternidad, según las palabras del ángel Gabriel a la Virgen María en el Evangelio de Lucas, y dice el ángel refiriéndose a Cristo y su reinado: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. En el milenio reinará la paz, en primer lugar porque Cristo es el príncipe de paz, y en segundo lugar porque el diablo, que es quien alborota al mundo y es el causante de todas las tragedias, este malvado estará con una gran cadena, atado y encerrado en el abismo, y en ese tiempo no habrán hechiceros, ni satanistas, ni ladrones, ni prostitutas, ni homosexuales, ni políticos, ni gobiernos corruptos, ni criminales, ni concursos de Miss Universo, ni conciertos de rock, ni religiones ni sectas con doctrinas falsas, porque el jefe de todos estos grupos que hemos mencionado estará preso en el abismo. El gobierno de Cristo no será una democracia, sino que será una teocracia. Democracia quiere decir gobierno humano, teocracia quiere decir gobierno divino, o sea, Dios gobernando personalmente en la persona de Cristo desde Jerusalén, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías capítulo 2, versículos 1 al 3. Tampoco habrán guerras en el milenio, porque dice la Escritura que el Señor juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías capítulo 2, versículo 4. Podemos decir que en este tiempo, y en ese tiempo más que todo, se encontrarán muchas más promesas, que serán grandes bendiciones
para los habitantes del milenio, las cuales los hombres jamás las han disfrutado por causa del pecado que hasta hoy predomina en toda la tierra, pero en el milenio serán una realidad. También explicamos que los que estemos con Cristo estaremos con cuerpos glorificados, celestiales e inmortales, pero también existirán las naciones y las gentes con cuerpos comunes y corrientes, tal como los que tenemos nosotros ahora. O sea que habrá gente no redimida que le tocará vivir en esta séptima y última dispensación. Por tanto, estos, al igual que nosotros, tendrán que ser sometidos al proceso del nuevo nacimiento, si en verdad quieren vivir la eternidad con Cristo. Y todos los no redimidos del milenio tendrán que pasar la prueba de convicción y aceptación al Señor, y esta será la causa por la cual Satanás será suelto de su prisión para probar la fidelidad de las naciones, a ver si con la intromisión del diablo los hombres siguen fieles a Cristo o se rebelan contra Él. Recordemos que Adán y Eva fueron fieles a Dios y se sometieron al mandato de no comer del fruto prohibido, pero esa fidelidad duró hasta el día en que Satanás entró en acción, y eran ellos, Adán y Eva, quienes tenían que tomar la decisión de seguir fieles a Dios o atender las pretensiones del diablo. Y ya todos sabemos lo que ocurrió en ese tiempo. Y en este caso de la tentación en el Edén, fue Dios quien permitió que Satanás entrara al huerto para probar la fidelidad de aquella pareja. Algunos cristianos son muy fieles a Dios porque reciben bendiciones y no han tenido pruebas ni tentaciones, pero llega momento cuando el diablo se aparece por allí y empieza a echar por tierra esas bendiciones con el propósito de hacer caer al creyente, y si no logra su objetivo, ahora sí se puede decir que este creyente es fiel al Señor, antes no. Cuando vemos el caso de Job, nos damos cuenta que fue Dios quien permitió que Satanás interviniera en la vida de ese siervo para probar su integridad, y a pesar de todo el daño que le causó, Job lo ignoró por completo, y en su momento de angustia dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job capítulo 1 versículo 21. Aquí el diablo no logró su objetivo de que Job se rebelara contra Dios. Y lo mismo va a pasar con los habitantes del milenio, que vivirán también así como Job, en medio de la abundancia y en medio de la paz. Y por esta razón alabarán a Dios. Pero llegará día cuando esa fidelidad será puesta a prueba, y va a ser al final de los 1000 años, cuando el Señor permitirá que Satanás salga de su prisión para que se mueva por todo el mundo y los incite a hacer la guerra contra el Señor Jesucristo. Y el diablo aquí sí que logrará su objetivo, y se demostrará con esta rebelión que esta gente no amaba al Señor Jesucristo, porque al igual que Adán y Eva, van a dejar a Dios para servir a Satanás. Y van a formar grandes ejércitos y se lanzarán hacia Jerusalén. Pero Dios hará descender fuego del cielo y los consumirá a todos. Y después que Dios termine con todos esos impíos, ahora el Señor da una orden definitiva, y es que agarren de nuevo a Satanás, que engañó a todos esos insensatos, y que lo lancen al lago de fuego, donde lo estarán esperando la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos. Después de deshacerse de Satanás, el Señor empieza otra tarea, y es resucitar a todos los pecadores, desde el tiempo de Caín hasta el milenio, y presentarlos ante el gran trono blanco, para ser enjuiciados por la justicia divina. Este siguiente paso se conoce como el gran juicio final. Continuaremos. Y continuando con el estudio sobre Apocalipsis, ahora pasamos al juicio ante el gran trono blanco, y leemos Apocalipsis 20 versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta aquí la cita. En primer lugar vamos a hablar sobre el gran trono blanco, conocido como el trono del juicio. Sobre ese trono aparece uno sentado, y que Juan no da el nombre de ese personaje. Por su parte, el profeta Daniel describe esta misma escena y dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7:10. Y aquí podemos identificar al Señor Jesucristo como el juez que dictará sentencia, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Juan 5:22. El color blanco del trono simboliza pureza, y que también el juicio será honesto y justo. Ahora, conforme al lugar donde se llevará a cabo el juicio, existen varias opiniones al respecto. Algunos creen que el juicio no será en la tierra, porque el versículo 11 dice que la tierra y el cielo desaparecen de escena y nadie da razón de ellos, y que en el cielo, que es la morada de Dios, tampoco puede ser este juicio, porque los pecadores no podrán entrar al cielo ni siquiera para ser juzgados y sentenciados. Otros opinan que el juicio tiene que ser en cualquier otro lugar del universo. Otros creen que será en la tierra, porque la tierra siempre permanecerá, dice Eclesiastés capítulo 1 y versículo 4. Y hay otros textos más que apoyan también esta creencia de que la tierra permanece para siempre. Cuando la Biblia habla de cielo nuevo y tierra nueva, no pensamos en la destrucción de la tierra actual, y que Dios hará otro planeta tierra. Más bien creemos en la purificación de la tierra con todo lo que tiene encima, tal como nos dice Isaías capítulo 4 y versículo 4. El apóstol Pedro nos dice que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda epístola de Pedro capítulo 3 versículo 7. Esto quiere decir que habrá un gran incendio en la tierra, pero la tierra misma no desaparecerá. Y algo parecido sucede con la iglesia redimida, como lo dice segunda de Corintios 5:17, que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un cristiano es una persona nueva, porque toda la inmundicia del pecado desaparece cuando él es limpio con la sangre de Cristo. Pero explicamos que lo que desaparece es el pecado. La persona sigue siendo la misma. Y aún en el rapto, los creyentes no seremos otras personas, sino los mismos, nada más que transformados. Así también la tierra, para el tiempo del juicio final, creemos que será la misma tierra, aunque es natural que Dios, con su eterno poder, puede removerla del lugar que ocupa ahora, pero esto no significaría aniquilarla o desaparecerla. Y ahora pasamos al siguiente cuadro que nos presenta el apóstol Juan, y es la visión aterradora de una gran multitud de muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. El profeta Daniel también menciona a estos muertos, y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estos últimos son los que murieron en sus pecados y comparecerán ante el gran trono blanco. Y conforme a la frase, muertos grandes y pequeños, esto no significa estatura, sino la posición social que tuvieron antes de morirse. Algunos fueron millonarios, otros fueron famosos,
grandes actores de cine, profesionales, ganadores del premio Nobel, líderes de grandes religiones, etc. Pero también estarán los pobres, los mendigos y los ignorantes. En otras palabras, no importa cómo hayan vivido en el mundo, el requisito principal para que estén ante el gran trono blanco es que hayan muerto en pecado. De nada servirá si alguno lo enterraron con honores, como suele suceder con los presidentes, con los papas y cualquier persona importante que les dedican excelentes discursos exaltando sus virtudes y arropan el ataúd con la bandera y los músicos le tocan el himno nacional. Si se murió en pecado sin recibir a Cristo, ese día será uno más entre el montón que estará esperando su sentencia. En este juicio no habrá compasión para nadie, sino que será conforme a lo que esté registrado en los libros, porque todas las maldades de los pecadores que ellos hacen, todas ellas están registradas en los libros que Dios tiene designados para tal efecto. Hay mucha gente en el mundo que no cree en este juicio, y una gran mayoría no creen que hay Dios, y por supuesto que no creen ni en el cielo ni en el infierno. Pero la incredulidad del mundo no le quita efecto a lo que ya está determinado. Y en el juicio del trono blanco no habrá ninguna injusticia de parte de Dios, porque cuando estos muertos vivieron en el mundo, todos tuvieron oportunidad de salvarse. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo con un cuerpo de carne para dar su vida en sacrificio por los pecados del mundo. Pero el mundo despreció esa sangre que se vertió en el Gólgota, y esa será la causa para que millones comparezcan en ese juicio final. En ese día se van a dar cuenta que Dios hablaba en serio, pero ya será muy tarde para ellos para poder rectificar. Y después de hacer un breve análisis sobre la condición de los muertos ante el trono blanco, ahora describimos el lugar de donde vienen esos muertos. Y tenemos en primer lugar el mar que entrega a sus muertos. Estos son los que murieron en las embarcaciones. Allí estarán la mayoría de los que murieron en el Titanic, que se hundió en el día de su estreno, haciendo un recorrido de Londres a Nueva York. Los periodistas británicos le preguntaron al capitán que qué seguridad ofrecía ese imponente transatlántico, y el capitán dijo estas palabras: este barco es el más seguro que se ha construido, y ni aun Dios lo podrá destruir. Luego zarparon, y de las 3,000 personas que llevaban a bordo, la mayoría eran gente adinerada, y comenzaron una gran fiesta, y a emborracharse, y darse la gran vida, sin imaginarse que dentro de unas horas, más de 1,500 de ellos iban a estar en el fondo del mar, ya que el Titanic chocó contra un témpano, y ese fue el primero y el último viaje del Titanic. Y las palabras del capitán no se cumplieron, porque Dios puede destruir los barcos más seguros que pueda construir el hombre. La mayoría de esos náufragos estamos seguros que comparecerán ante el gran trono blanco, porque la Biblia dice que el mar entregará sus muertos, y no solamente estos saldrán, sino todos aquellos que a través de la historia han muerto en los mares, y que la mayoría han muerto en sus pecados. Pero además del mar, la muerte también entregará sus muertos. Estos son los que han sido enterrados en los cementerios o en cualquier otro lugar. Y por último aparece el Hades, o sea el infierno, entregando también sus muertos. Y aquí hay algo importante que vamos a explicar, y es que tanto el mar como los cementerios entregarán los cuerpos, o sea los cadáveres. No importa que solamente esté el polvo, o que los hayan enterrado por partes, o que hayan ido a parar al estómago de un tiburón. Ese día saldrán completos. Por su parte, el infierno entregará las almas, no los cuerpos, sino las almas de esos cadáveres. Recordemos que el rico que menciona el Evangelio de Lucas, cuando este hombre murió, su cuerpo fue enterrado en el cementerio, pero su alma descendió más abajo hasta llegar al infierno, y estando ahí se dio cuenta
que ese lugar no es nada agradable, sino que es un lugar de tormento, dice Lucas 16, versículo 24. Hay doctrinas como la de los adventistas del séptimo día y los que se hacen llamar testigos de Jehová, que niegan la existencia de un infierno real y enseñan que las llamas del infierno son imaginarias, algo simbólico, y aducen que Dios es tan bueno que no sería capaz de enviar a un pecador a un infierno de fuego, pero si este fuera el caso, entonces Dios no sería tan bueno como para llevar también a un justo al cielo. La palabra de Dios enseña que los pecadores irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. Lo que enseñan las sectas no es más que una blasfemia con respecto a lo que enseña la palabra del Señor. Y sigue diciendo el apóstol Juan que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:14. Es bueno explicar que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, la muerte quedó vencida. Nos dice Hechos 2:24. El Señor venció la muerte, pero no la destruyó. Y lo confirmamos con el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 26, donde dice el apóstol Pablo que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No olvidemos que la Biblia identifica a la muerte como un imperio gobernado por el diablo, según dice Hebreos capítulo 2 y versículo 14, y que ha cegado la vida de millones de seres humanos a través de toda la historia. Pero en el día del juicio final, la muerte, que en este caso aparece personificada, será lanzada al lago de fuego. Los cementerios no existirán después del milenio, porque ya no habrá muerte, y el infierno, que hasta este día es el refugio de millones de pecadores que han muerto en pecado, también aparece personificado, y también el infierno es lanzado al lago de fuego. Explicamos que el lago de fuego es el punto final de todo lo que es pecado y muerte, pero hasta este día el lago de fuego no tiene ningún inquilino adentro. Los primeros que lo van a estrenar son la bestia y el falso profeta. Estos dos malvados serán lanzados vivos al lago de fuego según Apocalipsis 19, versículos 20. El tercero que será lanzado al lago de fuego será Satanás. Y dice la Escritura que estos tres serán atormentados por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, versículo 10. Y el apóstol Juan concluye este juicio dando la sentencia definitiva, y es que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 15. Con las informaciones que hemos dado anteriormente, bueno fuera que reflexionáramos un poco y pensar seriamente en ese castigo eterno. Recordemos que Dios es inflexible en su ley, y como pecadores todos estamos sentenciados a la muerte, dice Romanos capítulo 3 y versículo 23. Más adelante nos dice Pablo que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, Romanos 6:23. Si el mundo quisiera entender estas enseñanzas y aceptaran la dádiva de Dios, el número de los condenados se reduciría bastante, porque la palabra dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Evitemos la condenación eterna. El lago de fuego Dios lo hizo para Satanás y los demonios, no para el hombre. Por eso, todo aquel que quiera escapar de esta condenación, tiene que hacer dos cosas: arrepentirse de sus pecados y aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Y esto significa nacer de nuevo, para evitar la muerte segunda, ya que la sentencia divina es que el que no nace dos veces tendrá que morir dos veces. Continuaremos. Estamos desarrollando el estudio sobre Apocalipsis y ahora vamos a analizar el capítulo 21, que comienza así: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
Después del cuadro dantesco descrito en el capítulo 20, cuando se habla del juicio final de los impíos, ahora Juan siente un gran alivio, porque en su visión ya no ve una multitud de muertos, sino que ve un cielo nuevo y una tierra nueva, o sea, que ya todo ha sido purificado, y la creación ha venido a ser como al principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1, versículo 1. Y los hizo para que existieran eternamente. Pero cuando el hombre pecó, la tierra fue sujeta a maldición, o sea que por causa del hombre, Dios maldijo la tierra. Génesis 3:17. Y esa maldición persiste hasta el día de hoy, y será quitada hasta que Cristo venga a establecer su reino, cuando Él purificará todo lo que ha sido contaminado. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, dice Romanos 8:22. Y con respecto a los cielos nuevos, aquí no se trata del cielo como morada de Dios, ni el cielo donde están los astros celestes, sino los cielos que cubren la tierra, o sea, nuestra atmósfera terrestre, y que la Biblia le llama expansión. A esta expansión Dios le llamó cielos, Génesis 1:8. Y estos cielos serán los que serán incendiados en el día del juicio. Segunda de Pedro 3:7. Los teólogos han descubierto 3 clases de cielos, y en primer lugar está el cielo que cubre la tierra. El segundo cielo es el de los astros, y el tercer cielo es la morada de Dios. A este tercer cielo fue llevado el apóstol Pablo en los primeros días de su conversión. Él mismo lo relata en 2 de Corintios 12, versículo 2. El Señor Jesucristo declaró que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Con esta declaración se da a conocer que la palabra de Cristo tiene mucho más valor que el cielo y la tierra. Y cuando dice que el cielo y la tierra pasarán, tal vez Él dio a entender que pasarán por el fuego para ser purificados, pero sus palabras no pasarán por ese proceso, porque sus palabras son limpias y son eternas. También dice el apóstol Juan que en esta tierra nueva el mar ya no existirá. Algunos opinan que el mar en forma literal va a desaparecer, que los grandes océanos se van a secar. Sin embargo, otros opinan que cuando Juan dice que el mar ya no existirá, está indicando que los pecadores y los impíos ya no estarán, ya que la Biblia compara a los impíos como un mar en tempestad. Isaías 57, versículos 20 y 21. Y aún cuando Apocalipsis 13 habla que la bestia sube del mar, no se refiere aquí a un mar literal, sino al mundo pecador. Y nosotros creemos esto último cuando Juan nos dice que en la tierra nueva no va a haber mar, o sea que todos los pecadores estarán en el lago de fuego. Y continuando con el capítulo 21, nos dice el versículo 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Lo que Juan está observando en esta revelación es algo deslumbrante, pues nadie jamás ha visto una ciudad descender del cielo, y máxime cuando esta ciudad es diferente a las ciudades que forman el mundo, y aún de la Jerusalén actual que está en el Medio Oriente, porque la que desciende del cielo es celestial, la otra es terrenal, la de arriba es de construcción divina, la otra de construcción humana. La celestial es figura de la iglesia, la terrenal es figura de Israel. La celestial es llamada la Nueva Jerusalén, la terrenal es conocida como la Vieja Jerusalén. Los historiadores han colocado a la Jerusalén actual como la ciudad más vieja del mundo. Hablo de la que está en el Medio Oriente. Por otra parte, la Jerusalén terrenal no es un país libre, en el sentido que dependa totalmente de Dios, sino que está atada a muchas naciones en el mundo, ya sea por la parte política, diplomática y comercial. Por otra parte, los árabes,
con su punta de lanza, que son los palestinos, han querido posesionarse de esta ciudad a como dé lugar, y no importa el precio que tengan que pagar. Y en este caso me refiero que hasta pueden hacer la guerra para lograr su propósito, pero según la palabra de Dios, no lo lograrán jamás. Y sigue diciendo Juan: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es una de las promesas más excelentes que tenemos, donde Dios mismo estará unido a su pueblo para siempre. Cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén, su idea era que Dios bajara del cielo y viniera a morar al templo que él había hecho. Pero cuando el templo estuvo terminado, Salomón se dio cuenta que aquel templo era en verdad demasiado pequeño para que Dios cupiera allí adentro. Y parte de su discurso de inauguración de Salomón son las siguientes: ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. En el libro de los Hechos encontramos esta declaración: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Dios no habita en templos fabricados por el hombre. Dios habita en el hombre. El apóstol Pablo nos dice a los creyentes: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3, versículo 16. Todo creyente que de verdad lo es, se convierte en templo de Dios, y Dios mora en él. ¿Cuánto mejor no será cuando disfrutemos de cielo nuevo y tierra nueva, y Dios more para siempre en medio de su pueblo? Ahora pasamos al versículo 4, y nos dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Con este pasaje vemos ampliada la promesa que Cristo dio de que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Tenemos que admitir que la vida cristiana no solamente consiste en predicar el Evangelio y tener que pelear contra el reino de las tinieblas, y también tener que pasar por muchas limitaciones y pobreza material y económica. También en la parte moral se sufre mucho y se derraman muchas lágrimas. Pero el Señor conoce todo lo que aquí padecemos y nos advierte que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido el mundo. Juan 16:33. El versículo 5 nos dice que Dios hace todo nuevo, o sea, una total restauración de todo lo que el hombre dañó con su pecado y con sus obras. El versículo 6 declara que ya todo ha sido concluido cuando dice: hecho está. Una frase parecida a esta se escuchó en el Gólgota hace 2000 años, cuando nuestro Señor moría en la cruz por los pecados del mundo. Él dijo: consumado es. Juan 19:30. Esto quería decir que la salvación estaba concluida, terminada, completa, estaba hecha. De ahí en adelante el hombre lo único que tenía que hacer era aceptar ese sacrificio para ser salvo. Y esa misma palabra de hecho está será pronunciada cuando Dios inaugure su nueva creación. A continuación, el Señor se proclama como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Esto quiere decir que antes de Él no ha existido otro Dios, ni lo habrá después de Él. Después de esta declaración, el Señor hace una invitación a la generación actual, y es que todo aquel que tenga sed, que venga a Él, para que tome gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y después de esta invitación, viene un reto para todos los valientes, y dice el Señor: el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis
21, versículo 7. Y para finalizar este tema, aparece una lista de los que serán excluidos en el reino del Señor. Y en primer lugar están los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo espero que usted no aparezca en esta lista negra de los que van a ser condenados al fuego eterno. Si alguno practica uno o más de estos pecados, le invito a que se arrepienta ahora y escape por su vida. Reciba al Señor Jesucristo, porque hasta este día la misericordia de Dios se extiende para todo aquel que cree. Ahora pasamos al versículo 9 de Apocalipsis 21 y encontramos un nuevo evento, y es el descenso desde los cielos de la nueva Jerusalén, y que viene envuelta en la gloria de Dios. Y dice Juan que su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de Israel. Estas puertas estaban colocadas en los 4 puntos cardinales, con 3 puertas por cada lado. Y según la descripción que nos da el apóstol Juan, la Nueva Jerusalén es una ciudad cuadrada, según Apocalipsis 21:16, o sea que lo que tiene de largo, tiene de ancho. Esta ciudad abarca un área de 12,000 estadios. El estadio es una medida de longitud griega que hoy ya no se usa, pero su equivalente es igual a 225 yardas o 180 metros. Y con respecto a la medida de la Nueva Jerusalén, que son 12,000 estadios, esta distancia equivaldría a 2,000 kilómetros. Los estudiosos de la profecía encuentran un problema matemático porque no hay una explicación clara en qué forma se distribuyen esos 12,000 estadios, ya que la longitud, la altura y la anchura son iguales, y si los 12,000 estadios los dividimos en 4 partes iguales, ya que la ciudad es cuadrada, entonces tendríamos 500 kilómetros por cada lado, y sería una ciudad inmensamente grande. Pero también cabe la posibilidad de que los 12,000 estadios sean en forma lineal, y si así fuera el caso, entonces la Nueva Jerusalén tendría una longitud equivalente a la distancia que hay desde Panamá hasta la capital mexicana, cruzando por todo Centroamérica. Y es natural que la ciudad no tiene que ser pequeña, porque allí vivirán todos los santos de todas las épocas. Las 12 puertas serán 12 perlas, y la calle será de oro puro, transparente como vidrio. Y esto será algo realmente maravilloso. Y Juan nota algo, y es que en esa ciudad no habrá templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Aquí podemos ver una doble bendición, porque además de que vamos a vivir en una ciudad maravillosamente hermosa, también estaremos bajo la protección del templo divino, que es Dios mismo, tal como dice el Salmo 91, versículo 1, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Invito a todos los que no han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, para que se decidan hoy mismo, aseguren su futuro, cambien el rumbo de su destino y prepárense para heredar la vida eterna. Si esto hacen, habrán cambiado las llamas del infierno por la gloria deslumbrante de la hermosa ciudad de la Nueva Jerusalén. Continuaremos. Y ahora entramos al último mensaje de esta serie sobre el libro de Apocalipsis, y vamos a analizar el capítulo 22, que nos habla de otras interioridades de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, donde aparece un río de aguas cristalinas, que es el agua de vida que sale del trono de Dios. También se describe al árbol de la vida,
el cual produce un fruto diferente cada mes, y las hojas del árbol serán para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Tanto el agua de vida como el árbol de la vida son un tipo del Señor Jesucristo, y todo aquel que le recibe no tendrá hambre ni sed jamás. No olvidemos que por causa del pecado, la tierra y toda la creación fue sujeta a maldición, la cual persiste hasta el día de hoy, y solamente será suspendida cuando el Señor establezca su reino sobre la tierra y gobierne desde la nueva Jerusalén. Y en la ciudad de Dios solamente habrá paz y felicidad eterna, porque todos los santos estarán con Dios y el Cordero, y Dios pondrá su trono en medio de la ciudad. Y algo impresionante vamos a notar en esa imponente ciudad, y es que allí no habrá noche, y sus puertas no se cerrarán jamás, y no habrá necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque el Señor la iluminará con su presencia, y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. En estos primeros 5 versículos del capítulo 22, que brevemente hemos analizado, se puede dar por terminado no solamente el libro de Apocalipsis, sino toda la escritura de Dios, porque en nuestro estudio hemos llegado ya a la eternidad. Lo que continúa es una recopilación de lo que se dijo al principio del libro, o sea, que cuando Juan recibe la parte final de esta profecía, que culmina con la eternidad, en Apocalipsis 22, versículo 5, es como si el apóstol tuviera un receso, y al terminar esas revelaciones, el Señor Jesucristo le habla a Juan. Y es como si el Señor le dijera de esta forma: después que te he revelado todos estos acontecimientos, quiero que sepas, Juan, que estas palabras son fieles y verdaderas. O sea que lo que has visto no es una falsa visión, sino que lleva el sello de la verdad del Dios vivo. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estas palabras se refieren a la advertencia de las señales que van a ocurrir antes del rapto y la segunda venida. Y en Apocalipsis 22:7, Cristo dice: «He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro». Esta advertencia no es para la eternidad, sino para la generación actual, que se prepare para el encuentro con el Señor. En el versículo 8 leemos: «Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas». Con estas palabras Juan da a conocer que las revelaciones han terminado, ya que él dice que vio y oyó. O sea que ya no hay revelación de cosas futuras, sino un repaso de lo que él ha visto. Y cuando en el versículo 7 Cristo dice: «He aquí vengo pronto», esto es el equivalente de lo que se dijo al principio en Apocalipsis 1:7, que dice: «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá». En toda la revelación de Apocalipsis, el Señor Jesucristo usa un ángel para mostrarle a Juan todas las cosas que ya fueron descritas. Y el apóstol se siente tan impresionado que hasta se le olvidó que solamente a Dios hay que adorar, y se postró a los pies del ángel y lo adoró. Y como es natural que los ángeles de Dios rechazan la adoración, este protestó de inmediato y le dice a Juan: «Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios». Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Algo parecido sucedió con el centurión romano Cornelio, que cuando Pedro llegó a su casa para hablarle la palabra de Dios por instrucciones del Espíritu Santo, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Hechos capítulo 10, versículos 24 y 25. Por supuesto que en ambos casos, el de Juan y el de Cornelio, no vamos a ver ninguna idolatría, sino un amplio temor de Dios y una gran humildad, aunque por supuesto las acciones estaban equivocadas.
Y el fruto de esta enseñanza no radica en la adoración que hace Juan y Cornelio, sino en el rechazo que muestran tanto el ángel como el apóstol Pedro, porque todo aquel que se considera un verdadero siervo de Dios no va a aceptar ninguna clase de elogios, y mucho menos para que permita que lo adoren. Y después de este incidente, el ángel le dice a Juan: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Como ya lo explicamos, que las revelaciones ya habían terminado. Y ahora Juan lo que recibe son recomendaciones, y una de ellas es que no selle las palabras que él mismo ha escrito, porque el tiempo está cerca. Esto significa que el tiempo no se detiene, y hoy más que nunca la venida del Señor está a las puertas. Cuando Daniel recibió la revelación de lo que iba a ocurrir al final de los tiempos, se le dio una orden, y era que cerrara las palabras y sellara el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12, versículo 4. Sin embargo, a Juan se le dice que no selle el libro porque ya no hay tiempo. A continuación, se oye una seria advertencia, y es que no se admiten contemplaciones, y es que el que sea injusto, que siga practicando su injusticia, y el que es inmundo, que siga en su inmundicia. O sea que si después de oír el mensaje de la verdad y endurece su corazón, pues no le queda más remedio que ser condenado. Pero el que es justo, que siga practicando la justicia, y el que es santo, que se santifique más. Apocalipsis 22, versículo 11. Este pasaje bíblico nos enseña que mientras el mundo se pervierte cada día, los creyentes debemos de buscar con más anhelo la santidad en el Espíritu Santo. Y ahora pasamos a Apocalipsis 22, versículo 12, y leemos: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En Juan 14, versículos 2 y 3, el Señor Jesucristo prometió que si Él se iba a regresar. Pero ahora no solamente es que regresa, sino que también viene con recompensas. Lo que no sabemos es el día ni la hora de su venida, pero cada día que pasa nos acercamos más a su encuentro. Su venida ya está cerca. La segunda parte de este versículo 12 nos dice que el Señor trae recompensas para todo aquel que haya trabajado en su obra. Por supuesto que han habido y hay siervos que han trabajado más que otros, y según lo que hayan hecho, así será su recompensa, o como lo explica el apóstol Pablo, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Aquí el tribunal no es el trono del juicio, donde serán juzgados los impíos. El tribunal en el Imperio Romano era la plataforma donde aparecía el César para galardonar a los vencedores en el circo romano, y les colocaban guirnaldas en el cuello o coronas de laurel en la cabeza. El apóstol Pablo dice que Cristo tiene un tribunal donde dará las recompensas a sus siervos. Aclaramos que la salvación y la recompensa son dos cosas diferentes, y tenemos que admitir que no todos los salvos serán galardonados, porque algunos solamente creyeron en Cristo, pero no hicieron ninguna obra, tal como sucede con las personas que se arrepienten de sus pecados y reciben al Señor cuando están agonizando. Luego se mueren, pero mueren salvos, pero recompensa no habrá para ellos, porque no hicieron ninguna obra en favor de la causa del Evangelio. No predicaron, no ayunaron, no ofrendaron ni pagaron diezmos, y no hicieron ningún sacrificio por ganar almas para el cielo. Y en este grupo podemos colocar al malhechor que murió al par del Señor en el Gólgota. Este solamente creyó y se salvó, pero recompensa no habrá para él. En el versículo 13, el Señor recalca una vez más que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Con esta declaración se echa por tierra la afirmación de la nueva era, de que el cristianismo ya terminó y que Cristo ya pasó para dar paso a una nueva era. Pero aclaramos que Cristo no ha pasado, porque Él es el principio y es el fin. El versículo 14 dice:
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Este pasaje equivale a lo que dice Hebreos 14:12, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Si queremos participar de la gloria de Cristo en la Nueva Jerusalén, tenemos que limpiar nuestros pecados en la sangre que Él derramó por todos nosotros, que es lo mismo que lavar las ropas en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. El versículo 15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y aquí es necesario explicar que cuando se habla de que los perros estarán fuera, aquí no se refiere a los perros de 4 patas, sino a los perros de 2 patas, porque todo aquel que se burla de Cristo y del Evangelio, o de los personajes bíblicos, o ya sea atacando o torciendo las verdades bíblicas, en cualquier forma que sea, la palabra de Dios les da el calificativo de perros. Y a esta clase de personas, el Señor dice que ni siquiera hay que evangelizarlos. Mateo capítulo 7, versículo 6. Por otra parte, el creyente que ha participado de las bendiciones de Dios y que ha conocido su palabra y se vuelve de nuevo a servir a Satanás, también cae en este grupo. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 22. También están los hechiceros que han puesto su vida al servicio del diablo y pertenecen al reino de las tinieblas. También están los fornicarios. Estos son los que obedecen el mandamiento bíblico en lo que respecta, mejor dicho, son los que no obedecen el mandamiento bíblico en lo que respecta al matrimonio. Y la Biblia dice que tales personas serán pasadas por el juicio de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4. También están los homicidas, que no sienten remordimiento de quitarle la vida a otra persona, y por consiguiente enlutar a una familia. Pero también están los idólatras, que a pesar de que oyen la verdad del Evangelio, siguen empeñados en servir a los ídolos, y hasta los cargan sobre los hombros en procesiones en la Semana Santa. Estos idólatras, junto con todos los mentirosos, no entrarán a la santa ciudad de la Nueva Jerusalén. El versículo 16 dice que este testimonio ha sido dado a todas las iglesias, y Cristo mismo se responsabiliza de ello, y dice que Él es la raíz de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí el Señor aparece no como el hijo de David, sino como la raíz de David que ha vencido, tal como se identifica en Apocalipsis 5, versículo 5, y esto quiere decir que el Señor es mucho más de lo que fue el rey David. El versículo 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Esto quiere decir que todo creyente, así como el Espíritu Santo, anhelan que Cristo venga lo más pronto posible. En los versículos 18 y 19 se habla que si alguno le quita o le agrega a lo que ya está escrito, está arriesgando su propia salvación, porque al que le agregue en esta escritura, el que le agregue a lo que ya está escrito, éste recibirá las plagas que están escritas en este libro. Y al que le quite parte de su contenido, su nombre será borrado del libro de la vida. Son muchos los que le han agregado y también son muchos los que le han quitado a la palabra de Dios. Y ambos están marcados por el juicio de Dios. Y termina el libro de Apocalipsis con los versículos 20 y 21, cuando el Señor recalca una vez más que viene en breve. Y la iglesia responde y dice, sí, ven Señor Jesús. Y Juan cierra el libro con esta bendición para todos los creyentes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y de esta manera concluimos con este interesante estudio sobre los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Esperamos que lo que hemos expuesto les sirva para alcanzar un mayor conocimiento de la palabra de Dios, y al Señor damos toda la honra y la gloria. Y cerramos este estudio con esta palabra bíblica: velad y orad, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. Amén.